¿Quieres jugar PlayStation 2 en tu iPhone o en tu iPad con un desempeño excelente? El emulador ARMX2 por fin ha llegado y funciona muy bien, y en este video te enseño cómo instalarlo y cómo puedes disfrutarlo gratuitamente. Así que comencemos. Antes de empezar, el emulador ARMX2 se instala fuera del App Store, y para que tenga este desempeño necesitas utilizar una computadora y activar el sistema de JIT. Esto es lo que le estará dando el poder suficiente para que funcione tan bien como puedes ver aquí. Ya en mi canal de YouTube tengo tutoriales sobre cómo puedes activar JIT e instalar SideStore, el sistema que necesitas instalar para que puedas entonces tener este emulador, el cual es completamente gratis. Si quieres este desempeño, no podrás utilizar otros sistemas de instalación que no sea con una computadora, ya que no vas a poder tener este sistema de JIT. Cabe la pena mencionar que puedes utilizar este emulador tanto en iOS 18 y iOS 26, así que puedes instalarlo sin ningún problema. En fin, antes de comenzar este tutorial, cabe la pena mencionar que estaremos comenzando una vez ya tengas SideStore y el sistema de JIT configurado en tu dispositivo, así que sigue los videos que encuentras acá abajo antes de comenzar con este tutorial. Comencemos hablando sobre cómo puedes descargar esta aplicación, y estaremos yendo al enlace de descargar en la página de GitHub, y ahora mismo la versión más reciente es la versión 1.2.3, y bajamos hasta abajo obviamente hasta encontrar la parte de lanzamientos, y puedes ver que aquí tenemos el archivo .ipa, lo tocamos aquí y estaremos entonces descargándolo para entonces utilizar SideStore para poder instalarlo. Una vez lo tengas ya descargado, recuerda que tienes que activar el VPN para poder utilizar SideStore, así que vamos aquí a estos VPN o el VPN que hayas instalado para poder utilizarlo con SideStore, y simplemente te conectas, y ahora vamos a ir directamente a SideStore, donde estaremos utilizando el sistema de instalación para poder entonces instalar este emulador. Y vamos aquí a buscar el archivo .ipa, vamos aquí a seleccionar el botoncito de más, y aquí estarás buscando el archivo .ipa donde sea que lo tengas instalado o guardado, perdón, y ahora vamos aquí a tocarlo para poder instalarlo directamente dentro de SideStore. Una vez entonces termine la instalación, pues simplemente vamos a abrirlo para entonces comenzar a configurarlo. Aquí te voy a enseñar de que en efecto funciona sin ningún problema. Tiene esta animación que nos recuerda obviamente a cuando abre el PlayStation 2, si te acordabas de ese momento. Así que vamos ahora a configurarlo y cómo puedes hacerlo directamente en tu dispositivo. Antes de comenzar con el tutorial, te invito a que me sigas en Telegram para que te puedas comunicar conmigo o con otras personas de la comunidad si que estás teniendo algún problema con este tipo de tutoriales. Lo primero que estaremos haciendo para configurar este emulador sería añadir el BIOS, y es un archivo que tienes que extraer directamente de tu PlayStation 2. Acá abajo te estaré enseñando un video de cómo puedes hacerlo para que lo puedas extraer directamente de tu consola. Una vez entonces lo tengas en tu computadora y te lo pases a tu dispositivo, vamos aquí a la parte inferior donde dice BIOS obviamente, y vamos ahora a buscarlo. Obviamente aquí tendrás que buscarlo donde sea que lo hayas movido directamente en tu dispositivo. En mi caso, para poder encontrarlo más rápido, lo puse en la aplicación de Delta, y aquí estaré buscando ese archivo .bin, que estaremos aquí tocándolo, y le doy aquí a abrir, y puedes ver que ahora se estará importando. En mi caso pues aquí es el de Estados Unidos, y ahora estaremos yendo al próximo paso de cómo puedes activar el sistema de JIT. Para activar el sistema de JIT con este emulador, recuerda que tienes que tener el sistema de Stick Debug. Acá abajo te dejo este tutorial de cómo puedes activar y que pueda funcionar todo esto en tu dispositivo. Es posible que cuando instales esta aplicación tengas que conectarlo a tu computadora con la aplicación de iLoader para que puedas mover ese archivo de vínculo directamente también a esta aplicación. Pero lo importante que tienes que hacer aquí es dejar el dedo apretado una vez hayas hecho todo eso, y cuando vas a bajar aquí a la parte de asignar un script o ese documento que tienes que utilizar para que se active el sistema de JIT, no estaremos utilizando el general, estaremos bajando un poquito para seleccionar el de UTM Dolphin. Asegúrate de hacer eso porque es de la única forma que estaremos recibiendo un buen desempeño. Y una vez hagas eso, pues simplemente lo tocas aquí para poder entonces activar el sistema de JIT, y puedes ver que nos está llevando directamente otra vez a la aplicación de este emulador. Y vamos aquí a esperar un poquito la animación, vamos a ir a la parte de configuración, y puedes ver que se ha activado el sistema de JIT, así que ya estamos listos para comenzar a jugar. Obviamente antes de jugar pues tenemos que añadir los juegos, y recuerda que los tienes que extraer directamente de tu consola. Acá abajo te estaré dejando un video de cómo puedes extraer los juegos de tu consola y llevarlos a tu computadora para que entonces te los pases directamente a tu dispositivo. Una vez hayas hecho eso, pues entonces estaremos pasando a poder entonces añadir estos juegos, y para poder hacerlo sumamente fácil, yo los puse ya en la carpeta de Delta para que sea un poquito más fácil, y tocas aquí el botoncito de importar. Voy aquí a la parte a la carpeta de Delta. Una vez más yo los puse ahí, los puedes poner donde tú quieras. Vamos a simplemente añadir Grand Theft Auto San Andreas, vamos aquí a tocarlo para poder añadirlo, y puedes ver que el proceso es sumamente fácil, y puedes ver que automáticamente le coloca la carátula, se ve muy bonito. Así que simplemente añade todos los juegos que tú quieras, y vamos ahora a proseguir al próximo paso de cómo es que puedes jugar con este emulador.
emulador. Cabe la pena mencionar que puedes añadir juegos en múltiples formatos. Aquí yo tengo en el formato CHD, como también el formato ISO y también el formato BIN, así que tienes varias alternativas de cómo puedes importar tus juegos de tu consola directamente a tu dispositivo. Vamos ahora a comenzar a jugar para poder mostrarte cómo es que funciona todo esto, y simplemente puedes tocar el juego. Es bastante sencillo. Una vez entonces lo toques, pues vas a poder ver la animación de cómo encendía el PlayStation 2, pero aquí podemos hacer varias cosas, y es que lo primero que podemos hacer sería tocar aquí el botoncito de menú, donde aquí podemos añadir por ejemplo la parte de visualización para que podamos ver el desempeño. Lo estaré dejando ahí para que puedas ver cómo va el desempeño del juego, obviamente, pero algo que también puedes hacer sería entonces modificar cómo sería el control virtual. Vamos aquí a tocarlo y puedes ver que aquí podemos ver la L2, la L1, etcétera, el botón de Start, los joysticks, así que puedes moverlo donde tú quieras para que funcione perfectamente para ti. Y puedes cambiarlo, aquí no lo puedes ver, pero dice Landscape, es decir, en el formato horizontal, así que cuando rotas el teléfono, vamos aquí a rotarlo para que puedas mostrarte cómo es que funciona, y también pues puedes rotar obviamente los botoncitos para que funcionen perfectamente donde tú quieras. Ya estamos aquí en God of War, y si has seguido aquí el canal puedes ver que obviamente el desempeño totalmente increíble. Estamos viendo a 60 cuadros por segundo, por lo menos aquí en un iPhone Air, así que sin duda alguna el desempeño es mucho mejor de lo que hemos visto con otras alternativas de emuladores de PlayStation 2. Obviamente esto se debe al sistema de JIT, así que ten eso en consideración, porque obviamente es a través de ese sistema en el cual entonces estaremos viendo este desempeño. Obviamente si entonces pues utilizas este emulador u otros que no tienen el sistema de JIT, pues obviamente no vas a poder esperar un desempeño tan bueno como este. Aquí estoy viendo ya 47, 48, obviamente mientras el teléfono más se calienta, pues el desempeño quizás puede ser un poquito inferior, así que ten eso en consideración. Pero el punto es que estamos viendo aquí un desempeño totalmente excelente comparado con otras alternativas. Obviamente también este tipo de emuladores pues puedes tocar aquí el botoncito del menú para entonces también hasta tener una guardada la partida, así que puedes guardarla y por ejemplo pues llegar a ese punto específicamente y cargarla para por ejemplo si estás peleando con algún monstruo muy difícil, pues puedes regresar a ese punto, así que también tienes esas funciones directamente en este emulador. Yo llevo cubriendo estos emuladores de PlayStation 2 por muchos años, y esta es la primera vez que estoy viendo que el juego está corriendo a una velocidad bastante decente. Puedes ver que está corriendo 25, 27 cuadros por segundo, y esto realmente es algo que jamás imaginé que estará funcionando directamente en un iPhone o un iPad, etcétera. Así que puedes ver que Grand Theft Auto 3 puedes jugarlo prácticamente sin ningún problema a una velocidad bastante decente. Obviamente entre más cosas estén pasando, pues puede ser que el desempeño baje un poco, pero ahora también te estaré enseñando cómo puedes utilizar San Andreas, que es otro juego que muchas personas obviamente quieren tener para poder disfrutar directamente en su dispositivo, y como también el desempeño es muy bueno. Para la demostración de San Andreas pues traes aquí el control, y una vez entonces lo conectes por Bluetooth realmente no tienes que hacer nada, los controles funcionan perfectamente. Puedes ver que aquí tengo las palancas y estoy jugando increíblemente Grand Theft Auto San Andreas en mi iPhone a un desempeño muy bueno. Estoy yendo 27, 28 cuadros por segundo, que realmente es excelentísimo para lo que hemos visto en el pasado. Así que aquí me voy en este taxi, luego de robármelo, y puedes ver que estoy aquí jugando Grand Theft Auto San Andreas. No tienes que utilizar la versión de Netflix o la versión que descargas del App Store, sino que puedes emularla y vas a tener un desempeño bastante bueno utilizando este emulador, por lo menos aquí en un iPhone Air. Obviamente en un iPad o en equipos más poderosos como un iPhone 17 Pro, etcétera, el desempeño será sin duda alguna mejor, pero es posible que en otros dispositivos también pequeños o anteriores pues también tengas un desempeño decente, así que tengas en consideración. Pero en efecto, por primera vez yo creo que aquí en el canal estoy jugando San Andreas a un desempeño bastante decente. Bueno, terminemos con un juego un poco más pequeño comparado con Grand Theft Auto. Aquí tenemos Naruto Ultimate Ninja, y puedes ver que el desempeño va muy bien. Estamos yendo a 30 FPS, lo puedes ver aquí en la parte superior, y así que también puedes jugar este tipo de juego de peleas, sin duda alguna va bastante bien. Yo no soy obviamente el mejor en este tipo de juego de peleas, y también juego un poquito con la pantalla, los controles de la pantalla es un poquito difícil, pero en esencia puedes jugar sin ningún problema este tipo de juego. Así que si te interesa juegos de pelea y juegos un poquito más pequeños, sin duda alguna no vas a tener ningún problema, porque como pudiste ver el desempeño es tan y tan bueno en los juegos más grandes como Grand Theft Auto y God of War, que estos juegos más pequeños van a ser bastante fáciles de jugar. Y bueno, con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Como pudiste ver, el desempeño realmente es muy bueno, es algo que nunca había visto en la experiencia que llevo utilizando equipos de Apple, así que sin duda alguna este nuevo emulador es muy bueno. Ahora que hemos llegado al final, si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar acá abajo, o también te puedes comunicar directamente conmigo en Telegram para que yo te conteste, o que también otras personas de mi comunidad te puedan ayudar si tienes algún problema. También te invito a que le des like a este video si te funcionó, y que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos que hay aquí de tecnología. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.